No, dice cargando. Ahora Ah, sí. ahora sí. Ya chicos, buenos días. Espero que estén muy bien después de esta semana de vuelta del receso de fiestas patrias, que espero que hayan pasado con la familia, en casa, cuidándose, como todos lo hicimos, ¿cierto? Bueno, como conversamos hace algún ratito atrás, hoy día vamos a trabajar con el texto del estudiante para que lo tengan a mano también, con el material que se está proyectando en este momento, ¿ya? Y vamos a continuar viendo los contenidos de textos no literarios, ¿ya? La idea es que hoy día nuestra finalidad es que podamos leer textos no literarios. Primero, reglas que nosotros ya las conocemos, las repetimos. Recuerden que el chat es una instancia para que ustedes puedan hacer preguntas sobre el contenido que estamos viendo, sobre los ejercicios que estamos viendo, para que puedan interactuar con la profesora Carola, que ella es la que está pendiente del chat. Si en este momento no lo puedo ver, la idea es que no se llamen la atención, que no sea para que ustedes conversen, ¿ya? Y que lo utilicemos de buena manera. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, ustedes abren su micrófono y me preguntan. La idea es que participen harto, así que para la lectura de texto espero tener hartos voluntarios, si no vamos a ir indicando con la profesora Carola quienes tienen que leer, ¿ya? Ya chicos, bueno, como les decía, voy a poner esto en silencio un poquito, vamos a trabajar con textos no literarios. Recordemos hace algunas semanitas atrás que nosotros escuchamos un texto literario, ¿se recuerdan? Escuchamos un texto literario y la Sí, semana subsiguiente, ¿se recuerdan, cierto? Del elefante. el elefante que ocupa mucho espacio. Exacto, muy bien, el elefante que ocupa mucho espacio. Y ese texto nosotros lo relacionamos con dos textos que la semana pasada leímos, que era sobre, bueno, que no sé si sí los alcanzamos a leer, era sobre el maltrato animal, ¿se recuerdan? Y sobre un texto que hablaba, sobre los animales y el circo, ¿ya? Y se recuerdan qué diferencia había entre ese texto que habíamos escuchado y los textos que habíamos visto la semana pasada, que entregaban información. ¿Qué tipo de Sí, textos eran? ¿Cuáles eran? era un texto informativo. Muy bien. ¿Y esos textos informativos son textos literarios o no literarios? No literarios porque informan y son basados en hechos reales. Exacto, muy bien. Son textos no literarios. ¿Quién está hablando? La llanela. Yanela, súper bien. Como decía Yanela, bueno, son textos no literarios porque su finalidad es informar, perdón, principalmente. Recuerden que también algunos norman, instruyen, ¿ya? Reglamentan, pero principalmente la función que tienen este tipo de textos son informar, ¿ya? Bueno, ahí yo en la pantalla les tengo lo que vamos a ver hoy día, que es la lectura de textos no literarios. ¿Y qué es lo que vamos a realizar hoy? Bueno, aparte de revisar parte, si no me equivoco, de la actividad anterior que habíamos realizado, solamente una parte, o la tarea que yo les había dado. Ya esa es la que vamos a revisar, que yo sé que ya varios me la enviaron, pero es importante que ustedes también tengan la retroalimentación de las respuestas que deben ustedes tener. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a seguir trabajando con el objetivo de aprendizaje número 6, que es leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Pero hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer de ese objetivo? Es extraer información explícita e implícita, que ya también lo habíamos hecho anteriormente. Recuerden que cuando nosotros leemos los textos, hay información que nosotros la podemos sacar inmediatamente y eso es lo que es explícito, ¿ya? Hay información que nosotros tenemos que interpretarla, ¿ya? Inferirla. Y esa es la información implícita, ¿ya? Haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos, que eso también lo hemos hecho. Hemos relacionado también la información del texto con lo que nosotros sabemos, la interpretación de los hechos, y eso ocurre, ¿saben qué? Mucho con los textos no literarios, porque como son textos de información, es probable que ustedes siempre tengan alguna información sobre lo que habla el texto. Entonces siempre tienen una opinión, algo que decir, alguna interpretación. Como por ejemplo cuando hablábamos de los circos, se recuerdan que algunos me decían que habían ido al circo, otros conocían algunos circos que habían cerrado, otros tenían una opinión sobre si tenían que haber animales o no haber animales. Entonces a partir de ello ustedes van haciendo sus propias interpretaciones, ¿ya? Que lo vamos a hacer hoy día también.
Y el objetivo de la clase de hoy es que leeremos textos no literarios, ¿ya? Extrayendo información explícita e implícita y realizando inferencias. En este caso, bueno, yo seleccioné algunos textos del texto del estudiante para que fuera más fácil poder leerlos también, porque como ustedes los tienen a mano, es más fácil que de la lectura, más que yo ponerle algunos textos acá en el PPT o en la guía. Ya. ¿Alguno de ustedes se recuerda qué son los textos no literarios? Son los que entregan información, los que se basan en hechos reales y los que son con personajes reales en vida propia. Exacto, muy bien. Acá, por ejemplo, hay algo muy importante que se dijo, que son reales, ¿ya? Y hay personas reales. La información que se entrega de los textos tiene que ser verídica desde algún punto de vista, porque no es ficticia como en los textos literarios. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Qué características tienen? Yo sé que recién lo indicaron, pero alguien más que a lo mejor quisiera aportar algo. ¿Qué características tienen estos textos? De que uno es real y el otro es ficticio. Súper bien. De hecho, bueno, ahí también responden a la pregunta 3, ¿cierto? Bueno, a la que está más abajito, ¿qué diferencia tienen con los textos literarios? Acá, por ejemplo, me indicaron, el texto literario es ficticio, está en otro ámbito. El texto no literario es un texto real, es un texto que es conocido, que es cercano, por lo general es objetivo, por lo general. Recuerden que yo intento entregar una información en un texto, pero siempre va a llevar algo de lo que yo quiero expresar. Entonces, por lo general, yo les digo siempre, intenta llegar a lo que es la objetividad. O es un texto denotativo, porque lo que hace es entregar información, utiliza una función referencial, porque solamente entrega lo que es, lo concreto, nos informa sobre alguna situación. Muy Profesora, diferente. ¿Mm? perdón por interrumpirla. También la diferencia es de que los personajes de los textos no literarios son, son reales y los de textos literarios son así como dibujitos animados, se podrían decir. Sí, en algunos casos sí, sobre todo, bueno, como dices tú, dibujos animados Ficticios. son ficticios. Recordemos que en el mundo de la literatura, ya desde el momento que pasa ya a ser un relato, pasa a ser algún poema, pasa a ser alguna dramatización, como indican ustedes, son ficticios. Los personajes, ya sea si es que son personas, porque pueden ser personas también, o pueden ser animales que hablan. Yo no me cuestiono el mundo de la ficción. Yo no digo será real o no será real. Yo creo que cuando nosotros escuchamos el texto del elefante, no nos cuestionamos hoy por qué habla el elefante o por qué habla el loro, no, porque sabemos que es parte de la ficción, es parte del mundo, ¿cierto?, que envuelve la literatura. Es diferente el mundo no literario, por decirlo de alguna manera, mundo, nuestro mundo, porque acá yo sí evalúo la veracidad de la información de los textos. Si a mí un texto me está hablando, no sé, por ejemplo, de la legalización del aborto, yo voy a evaluar la información que se me está entregando, voy a decir, ¿será verdad realmente? ¿Habrá pasado lo que está indicando? Entonces, uno va a cuestionarse la información que se entrega. En cambio, en los textos literarios, no, porque yo asumo inmediatamente como lector, ¿ya?, que estoy en otro mundo. Recuerden otra diferencia también que hay entre los textos literarios y no literarios, es el lenguaje. El lenguaje en los textos literarios es un lenguaje poético. De hecho, la función que se cumple es la función poética del lenguaje, porque la manera en que se entrega la información es diferente a cómo yo me comunico con una persona, por ejemplo, cuando le voy a hablar. Es muy extraño que yo utilice, por ejemplo, metáforas al comunicarme con una persona, a no ser que yo lo haga intencionadamente, por ejemplo, para decirle algo bonito, algo bello, porque me agrada. Pero por lo general nosotros no estamos hablando en un lenguaje poético, nosotros hablamos en un lenguaje referencial, denotativo, entregamos información, ¿ya? Por lo general, porque también tenemos, como vuelvo a insistir, lo connotativo, nosotros podemos ponerle a la información algo de nosotros, nuestra interpretación, nuestra opinión, ¿ya? Pero siempre hagan esa diferencia. Nosotros tenemos la literatura, es fácil poder reconocerla porque está dentro del mundo de ficción y acá tenemos un mundo real, ¿ya? Ahí era solamente para que podamos un poquito sintetizar lo que ya hemos visto.
Ya, miren, acá hay un texto. ¿Alguien le gustaría leer este texto breve de la rana? Yo, Ya, lea. la rana. Como era domingo, de buena mañana, se fue de paseo la señora rana. En esto se pone muy fuerte a llover. ¿Qué hará doña rana? Se pondrá a correr con mucha calma. Su paraguas sacó. ¡Ay, qué paragüitas! ¡Qué lindo color! Diréis que era verde seguro. Pues no, era un hongo quien en el bosque encontró. Que en el bosque se encontró. Muy bien, gracias. Miren, dos preguntas. Yo creo que se pueden responder juntas. Primero, ¿qué tipo de texto es? ¿Ya? ¿Y es un texto literario o un texto no literario? ¿Cómo sonaba? Es Un texto no literario. Ya, pero recuerden que acá, texto recuerden la diferencia. literario, ¿Qué lenguaje está utilizando? ¿Un lenguaje poético? ¿Está utilizando un poético, lenguaje referencial? ¿Y se recuerdan cuál era el lenguaje poético? ¿Dónde estaban los textos literarios o no los literarios? textos literarios. Exacto, literarios, porque recién me habían dicho por ahí no literarios. Recuerden que muchos me indicaban al principio que los no literarios son textos reales. Y acá, si se fijan, es la historia de una rana. Yo no me cuestiono si la rana tiene vida o no, si habla o no habla, si es que realmente fue de paseo la señora rana, ¿ya? Y en esto se pone a llover, que hará la señora de rana, con mucha calma su paraguas sacó, ¿ya? No me cuestiono, pero sí le doy vida a este ser de rana, que es una vida que no la tiene como un ser humano de sacar un paraguas, ¿cierto? Y taparse de la lluvia. ¿Y qué tipo de texto es? ¿Qué les parece más por su estructura? Mírenlo, obsérvenlo. ¿Qué Es tipo de texto literario por su es estructura. literario? Eso sí estamos claros, pero el tipo de texto, ¿qué es? ¿Es un cuento? ¿Es un poema? Es un poema. Es un poema, muy bien. De hecho, mírenlo bien, tiene versos. En la estructura que ustedes se fijan, y cuando, por ejemplo, lo estaban leyendo, se notaba que había este ritmo en la manera de poder leerlo. Y eso ustedes saben que lo tienen los poemas, ¿ya? Ahí, por ejemplo, como era domingo, tenemos un verso. De buena mañana se fue de paseo la señora rana, tenemos una estrofa, ¿ya? Después tenemos otra estrofa, de hecho está conformado por 5 estrofas de versos. Y acá vemos que, bueno, hay rima más asonante, solamente riman las vocales finales, más que todo, ¿cierto? Más que una consonante. Tenemos solamente rimas asonantes porque riman las vocales finales solamente y tenemos rima libre, ¿ya? Sí, ¿Queda más o menos claro? Yo creo que todos o la mayoría sabían que era un texto literario. Como estructura tienen que observar qué tipo de texto es el que están leyendo y acá el que se estaba leyendo era un poema. sí, Miren sí, esto. yo no sé, pero me fui leyendo así, al mismo tiempo que leía yo y no sé, fue sacando tono de rima. Exacto. Tenía como esta sonoridad que también habíamos conversado en algún momento con los poemas que hace que tenga más ritmo y que sea más bello también escucharlo, más entretenido. ¿Ya? Entonces, Además de que tiene un dibujo en el centro de muchos colores. mm, por lo general, miren, los textos no literarios también pueden tener imágenes así, sobre todo, por ejemplo, los afiches, las propagandas, las noticias no tienen tanta información, o sea, tanta imagen colorida, ¿ya? Pero también tienen y van acompañados de algunas imágenes. Pero aparte de eso, recuerden siempre ver el contenido, qué es lo que intenta indicar si es que realmente es ficticio, si yo me cuestiono esa realidad o no me la cuestiono. Si yo no me la cuestiono y digo, ay, la rana está hablando, la rana saca un paraguas, puedo entender de que estoy en otro tipo de mundo. Y ese mundo es el mundo de la ficción. Sería un texto literario, un poema. Miren acá, acá hay otro más cortito. ¿A alguien más le gustaría leer? ¿Algún voluntario? Me gustaría escuchar a Benjamín Rivera. Ah, sería ideal. A ver, Benjamín, por favor, ¿puedes leer? O también, o también la Ignacia, que no lo hemos escuchado. sí, Ignacia, podría leer a lo mejor este texto, es muy cortito. Hola.
¿Es la Ignacia? Sí, Hola Ignacia, ¿cómo estás? miente. Bien. Ignacia, ¿podrías ayudarnos con la lectura de este texto? Sí. Ya, muchas gracias. Léalo completo. Santiago, 3 de julio del 2009. Querida Rosita, por fin tengo tiempo para escribirte. He tenido una semana de muchas pruebas y tareas que hacer. Quería escribirte para decirte lo mucho que te extraño. Creo que las vacaciones que vivimos juntas fueron increíbles y nunca las olvidaré. Mi mamá te manda saludos y dice que te cuides ese resfriado que no se quiere quitar. Es- Espero que nos veamos para las próximas vacaciones de invierno. Con cariño se despide tu amiga, Camila. Ay, gracias, Ignacia. Ya, ¿qué tipo de texto es? ¿Y es un texto literario o un texto no literario? No literario es una carta. Muy bien, muy bien. Es una carta, ¿cierto? Y es un texto no literario. Un texto no literario porque acá yo no me cuestiono si es o no, ¿cierto? Yo entiendo que Rosita es una persona real y Camila también, donde le está entregando una información, le está mandando un mensaje a su amiga, ¿ya? Entonces es una carta, como decía su compañero, no sé quién había hablado, El y Maxi, ¿quién? el Maxi. Ay, Maxi, súper bien. Maxi decía que era una carta, súper bien, es una carta, y es un texto no literario, ¿ya? Me parece que tienen más o menos clara la diferencia. Yo les puse estos dos textos para poder como seguir clarificando más lo que tenemos que ver ahora, ¿ya? Porque prontamente vamos a empezar a escribir textos no literarios. Entonces, para que ustedes puedan escribir textos no literarios, tienen que tener claros los elementos que estos tienen. Ya, miren, revisemos la actividad anterior, que como les decía, yo recibí varias tareas en las cuales me indicaban algo muy similar a lo que yo les expuse acá, ya es como para que quede un poco más sintético y para que hagamos la retroalimentación que corresponde realizar. La semana antes del receso teníamos una breve tarea, yo les dejé una breve tarea para que pudiéramos como sintetizar lo que habíamos visto y en base también a lo que trabajamos ese día. ¿Ya? Esto yo lo había recordado al principio, estamos todavía trabajando con este texto del elefante ocupa mucho espacio, ¿se recuerdan el que escuchamos? Y aparte los dos textos, uno que se llamaba el maltrato animal y el otro que se llama los circos y el maltrato animal, ¿ya? Entonces, la pregunta número 1 decía, ¿qué diferencias tienen estos textos con el cuento escuchado en la clase anterior? ¿Ya? También al inicio me indicaban cuál era la diferencia. Yo creo que ya tienen claro, ¿cierto? Que es un texto literario y el otro es un texto no literario. El cuento escuchado, ¿ya? Es un texto literario que relata una historia ficticia, ¿ya? En cambio, los textos leídos son textos no literarios que entregan información sobre un tema. El texto que escuchamos sobre el elefante ocupa mucho espacio es un texto literario. Los textos que leímos posteriormente a esa clase, que eran dos, que yo justamente se refieren al tema del cual trataba el texto del cuento, que era sobre este maltrato que podría existir entre los animales o hacia los animales, ¿ya? Y también hablaba un poco este tipo de textos sobre los circos, cómo funcionaban, ¿ya? Y cuál era la participación que tenían estos animales. Esa era la primera. Segunda, los textos leídos, maltrato animal, y los circos, el maltrato animal, cuentan una historia ficticia con acciones y personajes. ¿Por qué? ¿Cuentan esos textos una historia ficticia con acciones y personajes? La historia Ficticia. es real. Las acciones, bueno, obviamente se refería al texto de maltrato animal y los circos y el maltrato animal, esos eran textos informativos que informaban sobre el maltrato a los animales y eh, con acciones y personajes. La verdad es que personajes sí tenía uno ya que él lo estaba escribiendo, pero acciones, yo creo que no tenía acciones. Ya, miren, por ejemplo, ahí, bueno, yo quería indicar lo mismo que está respondiendo. Es una historia, obviamente no ficticia, es una historia real,
¿ya? Si hay acciones o no, ese tipo de palabras de acciones nosotros las utilizamos en los textos literarios. No quiere decir que, como por ejemplo en los textos reales no hayan acciones. Me refiero como a la palabra en general de acción, porque yo siempre voy haciendo una acción. Si yo camino, acciono, ¿cierto? Si yo corro, tengo una acción. Si yo hablo, hago una acción. A lo que nos referimos con acciones ahí es justamente a los textos literarios. Entonces mi idea era que ustedes me dijeran que no, ¿ya? Que no había, ¿cierto? Historia ficticia, que no había en acción y que tampoco había en personaje. Porque cuando yo digo, por ejemplo, yo soy un personaje, yo soy una persona, ustedes son personas, se entiende que nosotros no hacemos o no realizamos personajes, a no ser que esté, por ejemplo, yo voy a ir y voy a hacer una obra de teatro y voy a ser parte de un personaje, ¿ya? Por lo general, si es real, yo no soy un personaje, soy yo, ¿ya? Real. Y entonces la idea de eso es que ustedes indicaran que los textos leídos no cuentan una historia ficticia con acciones y personajes, puesto que son textos no literarios que informan, ¿ya? Informan una realidad con personas reales. ¿Qué características presentan los textos leídos? Yo sé que me lo indicaron al principio, de hecho, mucho quizás más completo que lo que yo tengo acá. Pero ¿qué características presentan estos textos no literarios? Volviendo a repetir. Su finalidad es informar Muy sobre un bien. fenómeno. Esa es una de las características claves. Su finalidad es entregar información. Recuerden sí que acá el lenguaje, para que no lo olviden, es diferente. Es un lenguaje denotativo. No es un lenguaje poético como lo habíamos visto en los textos literarios. Acá la función que prima es la función referencial. Si se recuerda, la función referencial del lenguaje es específicamente la que habla del contenido. Y si habla del contenido es de la información. No hay nada que nosotros podamos embellecer con metáforas, personificaciones, aliteraciones, epítetos, no, porque estamos hablando de un lenguaje mucho más real, mucho más cercano, objetivo, denotativo. Y bueno, son textos literarios o no literarios, yo creo que eso también quedó claro. Me refiero ahí a los textos del maltrato animal y los circos y el maltrato animal, ¿ya? Esos son textos no literarios. Esa era la tarea que tenían que ustedes enviarme después de la clase, que como les digo, varios me la enviaron. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ya? Y ahora quiero que vean y revisen, bueno, como les decía, Sí. que tengan su texto a mano. Vamos a trabajar para que los que no tengan puedan ir a buscarlo. Realizaremos lecturas de textos no literarios, ¿ya? Vamos a leer un artículo y 2 instructivos, que son lecturas del texto del estudiante, que aparecen en las páginas 44, 45, 56 y 57. Ya ¿Ya? llegué al primer texto, profesora. Súper bien, ¿ya? Ahí es donde quiero que me ayuden un poco a leer ese texto. Esta semana, bueno, no vamos a dejar una tarea, ¿ya? La idea es que hagamos todas las actividades acá en la clase. Siempre les van a servir estas actividades para poder hacer las posteriores tareas que vamos a tener que realizar, como les decía, la creación de textos, que eso va a llevar una nota, ¿ya? Responderemos preguntas de antes de leer, durante la lectura y preguntas de relación con otros textos, ¿ya? Voy a dejarles ahí un poquito, me dan menos de un minuto, espérenme. Moisés, Moisés, ¿Qué pasa, tú dices profe? que a ti se te quedó el libro en el colegio. Sí. Mira, yo Volví. lo tengo digital, lo puedes ver por el computador o el teléfono. Si quieres, después me mandas tu número del WhatsApp o un correo electrónico y yo te mando el link. Ya. Para el ¿Ya? libro. Igual el jueves puede ir a buscar el libro, porque el colegio está abierto también, si es que prefiere. Ya. ¿Ya? Profe Ok. Vania, ¿Listo, profesor? profe Vania, Aquí estoy. ¿Me escuchas? al final de la clase podemos dejar un ratito para cantarle feliz cumpleaños a la Paula. Sí podemos, no sabía, ¿ves? Está de cumpleaños hoy. tampoco. Se me movió el cel. ¿Tuvo de cumpleaños? ¿Está de cumpleaños hoy, la Paula? Hoy. Ay, qué bien. Ya, pues sí, dejamos un ratito para cantarle el cumpleaños, no hay ningún problema. Miren, chicos, yo les puse ahí el texto, lógicamente si lo notan no se ve tan bien,
Por eso mismo, mi idea era solamente que visualmente ustedes pudieran identificar qué es el texto que vamos a leer. ¿Alguien le gustaría leer? Quizás no todo el texto, una parte. Yo, Ya, comencemos entonces. ¿Hasta dónde usted quiera llegar? ¿Ya? Y después buscamos a alguien más que quiera leer. leo el primer párrafo para que cada uno lea un párrafo. Bueno, sí. O lea los dos primeros mejor, ¿puede ser? Ya. Saludable sin perder sabor. Los condimentos o especias comprenden plantas o partes de ellas, ya sea raíces, bulbos, hojas, cortezas, flores, frutos y semillas, que contienen sustancias aromáticas y sabrosas, empleada para condimentar alimentos y bebidas. Hoy en día son ingredientes indispensables en cualquier receta, ya que mejoran la preparación, dando sabor, aroma, color y muchas veces el toque secreto a las comidas. Los condimentos realzan el sabor de los alimentos, lo que a su vez estimula el apetito. Normalmente basta con la utilización de lo más sencillo. Aquellos que desde tiempos antiguos han estado a Posición. disposición de la cocina chilena, con sal, ajo, pimienta y orégano. Otro tipo de aliños tradicionales en el conformado por plantas aromáticas como perejil, cilantro, romero, tomillo, menta, comino, estragón y laurel. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría leer? ¿Algún voluntario? Profesora Ivania, Sí. tengo el libro en PDF, por si es que quiere que lo proyecte para que se vea más claro si alguien está leyendo desde la presentación. Bueno, Tendría que dejar de compartir y yo lo sí. comparto. Bueno, gracias. Sí, porque ahí vienen las páginas, bueno, y ahí mismo están las preguntas, eso es lo bueno, porque miren, antes de dejar de compartir, yo les puse después de eso ahí las preguntas del texto. Tenía esa, y después aparecen, viste, las preguntas del antes de leer y durante la lectura. Sí, no hay ningún problema. Voy a dejar de compartir. Quizás para que alguien más que no tenga el libro pueda leer, porque ahí no se nota. Ah, y el Matías quiere leer, ahora lo acabo de ver. De Matías. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Todavía no, ¿se ve la carpeta? Ah, ya se ve solo la carpeta. Sí. Dice justamente texto del estudiante. Sí. Pero si Matías tiene el libro, que lo vaya leyendo desde el libro. ¿Matías tiene Ahí. usted el libro? Sí, Ah, ya, Matías. Continuemos. Mire, si era ahí donde dice, ahí justamente. Dice, si hablamos de beneficios, esa. ¿hasta cuál? Hasta donde usted quiera. Ojalá sea no sea tan poquito. Ya, empiece nomás. Y vamos. Si hablamos de beneficios nutricionales, hay muchos. El ajo, por ejemplo, favorece la circulación sanguínea, ya que evita la formación de coágulos gracias a sus propiedades antitrombóticas. También es, también es un magnífico diurético muy utilizado para combatir procesos infecciosos de los aparatos respiratorio y digestivo. La pimienta, por su parte, ayuda a reducir el colesterol, es antioxidante y estimula el metabolismo.
Los ajíes tienen un componente llamado capsaicina. Es justamente el que lo hace ser picante. Además que posee propiedades analgésicas, anticancerígenas Sí, cancerígenas, anticancerígenas. y Y antioxidantes. muy bien. ¿Alguien más le gustaría leer? Nos queda poquito ya para terminar el texto. ¿Nadie más? Le voy a leer un poquito yo. ¿Yo, Dice, profe? ya, súper. Maxi, Sí, ya. ¿El orégano? sí. El orégano es uno de los condimentos más tradicionales en Chile. Entre sus beneficios Destacan destacan los referentes de la a la digestación, ya que es recomendado para atenuar Ujú, espasmos espasmos intestinales y por tener un alto. un alto efecto para controlar el metabolismo. Meteorismo. Teoría. ¿Va a seguir, Maxi? ¿O hasta ahí nomás? Donde dice el cilantro por su parte. Ok. Maxi, Propiedades. como que se te había cortado, Maxi, parece. Donde dice el cilantro, ¿quieres seguir leyendo ese párrafo? No le escucho también al Maxi, pero está ahí, yo sé que está ahí. Le voy a continuar yo hasta que él vuelva. Dice, el cilantro por su parte se caracteriza por sus propiedades antirreumáticas y diuréticas. Además ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre y su aroma agradable favorece el apetito. Profesora, ¿Sí? la Nicole en el texto primero quería leer. Nicola, lo mejor que va a leer ahora, donde dice... Lo tengo también por PDF. Ya, súper. ¿Puede leerlo entonces, Nicole? Sí. Ya, ahí donde dice el perejil. Si quiere termina el texto completo. Después aparece lo del pebre. El perejil tiene un alto efecto para evitar los gases. Es un buen diurético y alivia los dolores menstruales. Las características que resalta en este condimento es la capacidad de atenuar olores derivados de otros alimentos, como la cebolla o el ajo. Los condimentos toman mayor importancia dado que una de las principales ventajas que ofrecen hoy en día es realzar el sabor de los alimentos, por lo que pueden ayudar a controlar la hipertensión e insuficiencia cardíaca o renal. Gracias a su uso se puede prescindir de la sal. Exacto. Gracias, Nicole. Recién justo estaban leyendo y me acordé de algo importante, pero lo vamos a tener que hacer al revés, porque había unas preguntas de antes de leer, ¿ya? Entonces, para que me olvidé primero, ¿ya? Y justo me acordé por el pebre que vi ahí, ¿ya? Porque antes de leer, en la misma página que estamos trabajando, dice, lee el título, observa las imágenes y deduce de qué se trata el texto. Bueno, nosotros lamentablemente ya leímos el texto y sabemos de qué se trata, pero yo creo que en general cuando uno ve un texto, como habíamos hablado en otras clases, textos no literarios, nosotros observamos el texto, yo creo que sin leerlo, leer quizás el título, es decir, saludable sin perder sabor, y vemos todos estos potes, ¿cierto?, con cebollita, con pebre, con, no sé, con aliñito, ajo,
morrón, pimentón, orégano, laurel, bueno, todo, sabemos más o menos de qué va a tratar el texto, ¿no? ¿Ya? Y dice, ¿qué utilizan en tu casa para condimentar alimentos? Me imagino que ustedes han visto cuando, no sé, acompañan a alguien que esté cocinando, no sé, la mamá o el papá, la abuelita, la tía, el tío. ¿Qué tipo de alimentos ustedes ven en su casa? ¿Ven los que recién se nombraron en el texto? Yo la verdad es que sí he visto a los que estaban los dibujos arriba. ¿Mm? Ah, ¿los has divisado también en la casa? Ah, yo cocino esto. O sea, con lo que haya. O sea, sí, orégano. Ah, pero cocina usted, Joseph. Sí. Mire, qué bien, me parece. A veces Sí, ayudo a mi abuela. súper bien. De hecho, bueno, lo que nosotros por lo general siempre tenemos en la casa es sal, ¿ya? Por lo general, porque le echamos a sal, a no ser que no puedan echarle sal por un tema de salud, pero siempre hay sal, ¿ya? Porque, bueno, también hay También tipos está el ajo para condimentar la comida. muy bien, el ajo también es muy usual que esté, Cilantro. y como No, ay, oh, qué rico el orégano. eso, y yo soy como decía el orégano, que aparte es rico porque es aromático, o sea, es rico. Y lo otro que tiene muchos componentes, como lo decía el texto, que nos ayudan. Por ejemplo, Esto, porque tiene de todo un poco, tiene orégano, tiene... ¿Te parece? ¿De todo un poco? ahí como decía el aliño completo. Hay un aliño completo que viene molido, viene todo, y viene el orégano, el comino, todo lo que ustedes puedan echarle viene en esa bolsita completo molido. Pero qué bueno Pero que ese- hayan... ¿Mm? también los ingredientes que yo he visto es el cilantro, la cebolla, el ajo, la salsa de tomate y el aceite. Exacto, son todos condimentos que le pueden dar sabor a las comidas. El cilantro, por lo general, bueno, eh, no es algo que yo puedo guardar, como por ejemplo el orégano, ¿cierto? Porque el orégano está sequito, ya lo puedo mantener varios días. Por ejemplo, el cilantro o, ¿cómo se llama? El perejil, se decaen, como que no duran unos cuantos días y si no hay que Una desecharlo. cosita. ¿Ya? Pero por lo general son cosas que nosotros vemos. ¿Por qué me detuve antes? Porque una de las preguntas de antes de leer decía, ¿qué sabes del pebre chileno? Antes que leamos esto, ¿qué saben del pebre? Quizás probaron Que un este era pebre, rico. es rico, ¿cierto? Y Y les si es gusta más picante. picante, es más rico todavía. Hay personas que les gusta picante, hay otras personas que no les gusta picante. A lo mejor algunos probaron en esta fiesta del pebre. ¿No podéis pensar que si yo te puede dar diarrea o no? ¿Qué cosa, Joseph? Sí, va. O sea, si alguien come mucho algo tipo pebre, le puede dar diarrea y nadie quiere eso. O sea, por ejemplo, después de estas Y fiestas, como yo comí pebre todo el día del 18 y no me dio nada. ¿no te pasó nada? No, Ah, comí hasta el 19, el día entero. ujú. Pero en todo caso, no sé si les pasa a ustedes, pero esta fiesta se come harto, ya se come harta carne, Nunca probé el pebre, ¿no? jamás. Y sí les puede doler el estómago, ¿ya? Puede doler, porque es O sea, mucho, por depende, ejemplo, el pebre poco picante, si es muy picante o si es mediano, así. De hecho, está muy picante, a mí me palpita los labios. a la almendra también dice que le gusta el pebre. Es rico, pero ustedes ven si es que realmente les gusta muy picante o no picante, ¿ya? Hay algunos que les gusta el pebre, pero que no tenga picante. Y también se puede hacer un pebre así, sin el ají. O el pote también, hay varias formas, o el tabasco. Bueno, ustedes le pueden echar dependiendo de cómo lo hagan en la casa. Lo Siempre el único pebre que tiene una... sé de pebre es que huele En mi rico. casa le echan de los Nunca me dos. dejaron probarlo. Mm. Es que ahí ustedes tienen que ir Aquí le probando. echamos chile. Chile, ay, fuerte. Yo sé que Hermano, si ya estoy en Chile, ¿de qué te sirve? el tabasco es fuerte. Sí, es tomate picado con cebolla, ponían ahí. Bien, ayer comí empanadita. Bueno, también tienen que haber comido empanadita los que pudieron comer empanaditas. Ya, ahora sí. ¿Quién puede leer la palabra de chef? Eso que dice el pebre chileno. Yo. Ya. Palabra de chef. El pebre chileno es una de las salsas típicas para condimentar
la más típica de nuestro país. Muchas son las maneras de prepararlo y muchos son los ingredientes que se pueden utilizar y mezclar. Según sea tu gusto en particular, se hace con ají, cocido, fresco o ahumado, con ajo chilote, con aceite al ajo o ajo asado, con tomate fresco o deshidratado, cebollas blancas, moradas o cebollines, cilantro o semillas de cilantro, entre otros. Según la región y los ingredientes disponibles en ese lugar, surgen diferentes mezclas, la que también depende de la creatividad de quien prepara el pebre o de las tradiciones familiares que se traspasan de padres a hijas e hijos. Muchas gracias. Si ahí se fijan, por ejemplo, da ingredientes que tiene el pebre, pero ustedes saben que pueden ustedes ponerle otros elementos dependiendo del lugar en que estén o que lo que a lo mejor dejó la herencia de la abuelita que queda más rico. Los pebres son todos diferentes. Tienen sí obviamente algo en común, que es el pebre, porque es una comida típica, pero ustedes pueden ponerle también otros ingredientes que puedan gustarles también. Ahí aparecían unos numeritos. Recordemos que cuando aparecen los numeritos son preguntas que hay que responder y que nos ayudan, obviamente nos indican dónde están las respuestas. En la número 1 dice, y aparecía justamente en el párrafo que dice, los condimentos toman mayor importancia dado que una de las principales ventajas que ofrecen hoy en día es realzar el sabor de los alimentos, por lo que pueden ayudar a controlar la hipertensión e insuficiencia cardíaca o renal. Gracias a su uso se puede prescindir de la sal. ¿Qué significa prescindir de la sal? ¿A qué se refiere con prescindir? ¿Alguno me puede responder? Si dice gracias a su uso se puede prescindir de la sal. Dejar la sal o no agregar la sal. Exacto, Nicole, muy bien. Es que es tanto el condimento que cantidades, ponerle, no sé, así, lo más mínimo porque, no sé, si no. Es que como decías tú, Joseph, de repente el orégano, el comino, todos los otros te dan tanto saborcito que quizás no es necesario la sal. Entendiendo que también hasta tú le puedes echar una caluga, estas calugas, no sé, de cualquier marca. Sí, Maggi por lo general son las más comunes, a pesar de que esas traen sal. Pero se da el huevo porque le pongo orégano. Se mueve. Bien condimentado, le gusta al Joseph el orégano. Pero ahí lo que se refiere, como decía Nicole, y ahí como complementó Joseph, es que se puede prescindir de la sal, o sea, no tenemos para qué echarle sal en ocasiones, porque es tanto el sabor de los otros alimentos que pueden, bueno, aparte ayudar a controlar la hipertensión y la insuficiencia cardíaca o renal, que hay personas, por ejemplo, que no pueden comer sal. Entonces, como no pueden comer sal, utilizan otro tipo de alimentos que hacen ricas las comidas igual de sabrosas, aromáticas, y no es necesario ponerle sal. A eso se refiere con prescindir, comillas, de la sal, ¿ya? Y la pregunta 2 estaba bajito, donde leímos lo del pebre chileno, que dice, ¿a qué se refiere el autor cuando dice según la región? Porque dice, según la región, y aparece el número 2, ¿cierto? Y los ingredientes disponibles en ese lugar, surgen diferentes mezclas, las que también dependen de la creatividad de quien prepara. ¿A qué se refiere? Yo creo de que se refiere porque a lo mejor en algunas regiones no hay ese tipo de alimentos, no se cultivan. Exacto, eso depende qué alimentos tengan en la región. A lo mejor, no sé, bueno, en casi la mayoría de los lugares hay cebolla, tomate, pero hay quizás algunas hierbas que no necesariamente vas a encontrar, por ejemplo, no sé, acá, ya en La Serena, por decirlo de alguna manera. En este caso, acá salía el ajo chilote. Aquí no se encuentra eso. Muy bien, muy bien. Ahí de hecho, como indicaba, el ajo chilote no lo tenemos acá, ¿ya? Y es un elemento que se encuentra solamente en una zona indicada. Y por eso el autor se refiere a que según la región
los ingredientes pueden variar. ¿Ya? Avancemos, profesora. Ese era un texto, vamos a ir a la página, déjame buscarla acá, página 56. Que ahí aparecían unos instructivos. Ahí lo encontré. ¿Lo encontraron? Los que tienen el libro vayan a la página 56 y 57, que son las últimas páginas que vamos a ver. ¿Artesanía con semillas? ¿Qué decía el Justin? ¿Artesanía con semillas? Sí, eso es lo que vamos a leer. Es un texto ¿No lo habían instructivo. visto? Sí, ¿no lo habían visto la artesanía con semillas? La mayoría No. cuando en el verano vamos a las ferias artesanales. Las ferias artesanales, ahí encuentran que, bueno, hasta los aritos, bueno, que las mujeres ocupamos, o a algunos varones si les gusta, también pueden ser con semillitas. O sea, no se los hagan. Ahí estoy leyendo por mientras, pero la verdad que nunca. Ahí vi uno. Ahí vi un tipo para una manualidad que podría decir con semillas. Sí, en la 56. Si ahí se fijan, por ejemplo, bueno, para los que tienen su libro, dice, voy a leer solamente la primera parte que dice instructivos con semillas y flora nativa. Ya, el Matías quiere leer, súper. Dice, a continuación te invitamos a leer 2 textos instructivos acerca de la artesanía fabricada con productos naturales, ¿ya? Profesora, ¿Sí? ¿yo puedo leer la segunda? Bueno, sí, lee el Matías, parece que me había dicho primero, y después, sí, en la página profesora 56, ahí está. Dice, estos ejemplos te permitirán complementar y ampliar los aprendizajes adquiridos en la sección Hora de Leer, que en Hora de Leer solamente nosotros leímos un texto, que era el que recién leímos, pero con eso basta porque quiero que hagan la comparación, ¿ya? Para que alcancemos a verla durante la clase. El texto número 1, ¿ya? El Matías quería leer, dice artesanía con semillas. Comience nomás a leer, Matías. Artesanía con semillas. Recolecta diferentes semillas y frutos secos del suelo, de preferencia de distintos tamaños. En el norte suelen utilizarse los frutos del chañar y del algarrobo. En la zona central son muy lindos los del quillay, la pataguá y el espino. En la zona sur del notro. El notro, muy bien. ¿Quieres seguir leyendo? ¿Iba a leer el segundo? Yo, Yanela. Yanela. Corta 4 trozos de hilo de 30 centímetros de largo. Atraviesa cada fruto con una aguja con el hilo enhebrado. Con el diseño que elijas. Prueba distintas combinaciones. Cada hilo quede con el mismo número de frutos o semillas para que tengan el mismo peso. Exacto. Profe, quiero leer el tercero. Ya, muy bien, bien. Debes hacer nudos en los extremos del hilo para que no se caigan las semillas. ¿Alguien más le gustaría leer el 4 al 5? Número 4, dice, amaba los Si lo hilos. leo y el quinto lo lee la profesora Carola. Bueno. ¿Sí? Dice, amarra los hilos. Me decían que leía ese, ¿cierto? Amarra Sí. los hilos con las semillas en la rama, separados por 5 centímetros uno de otro. Confirma que la estructura sea firme. Amarra las puntas del cordel a las puntas de la rama para poder colgarlo. Exacto. Y después dice, al costadito, si se fijaron, dice materiales. Dice diferentes semillas y frutos, una aguja, un hilo, una rama de 20 centímetros de largo, que no sea muy delgada para que soporte el peso de los frutos, y un cordel. ¿Ah? Ven que ahí se fijan que podemos hacer algunas artesanías con semillas. Yo pensé que habían visto algunas. Antiguamente se hacían muchísimas para poder también hacer como puertas, o sea, que colgaban de las puertas, no sé, para separar la cocina del living, del comedor.
se hacían estas arguitas con puras semillitas, era bien bonito. Y como O aritos de semilla. exacto. Cuando, por Profesor, ejemplo, ¿sí? me había salido la llamada. ¿Te había salido? Ya, Sí. pero volviste ahora. Estamos leyendo el texto, un instructivo de la artesanía con semillas. Yo les decía que cuando, por ejemplo, vamos a no sé, ustedes, por ejemplo, si van al valle o a algún lugar, o a la misma plaza bueno, acá en La Serena o Coquimbo, hay artesanía. Están los artesanos con sus puestos y ellos hacen con algunas semillitas algunas cosas, como decía la profesora Carola, aritos, ¿ya? O otras cosas que, no sé, para poner los llaveros. Hay un montón de cosas que hacen con artesanía y que tienen que ver con semillitas. Ya, el texto 2, ¿a quién más le gustaría leer? Que nos queda poquito tiempo. Esa que dice estampados de flora nativa, la que viene en la página siguiente. ¿Quizá alguien que no haya leído? Yo, Ya. desde estampado a planta, ¿cierto? Sí. Estampados de flora nativa. El estampado consiste en marcar o imprimir en el papel imágenes contenidas en un molde. Para hacer estampados podemos utilizar las hojas y ramas de las plantas. ¿Alguien más le gustaría leer? Ya estamos terminando de conocer a todos los personajes del país de las letras. ¿No? Nos quedan muy poquitos. La voy a leer yo, dice. Esta técnica, además de hacer lindas obras de arte, permite demarcar algunas características de las hojas que sirven para diferenciarlas y clasificarlas. Por ejemplo, podemos ver si se trata de hojas simples o compuestas, si son de borde liso, dentado o aserrado. También podemos identificar su forma, lanceolada, ovada o lineal. ¿Alguien más quiere leer? Yo. Ya. Pasos, los dos pasos. Aplica pintura a la hoja de una planta nativa. Segundo paso, estampa la hoja en el papel. Dependiendo de la cantidad de pintura que apliques, se verá solo la silueta de la hoja o se verá la nervadura. Exacto, depende de la pintura que ustedes le echen. Los materiales, bueno, necesitan papel, hojas de plantas nativas, pintura o témpera. Ven, ahí tenemos otro tipo de artesanía, pero estas son estampados de flora nativa, con las mismas hojitas, dependiendo, ¿ya? Y las últimas preguntas que vamos a trabajar son las que vienen después de esa estrategia de lectura, que yo en la guía se las puse separadas, porque no quiero que hagan todas, solamente yo quería que hicieran las dos primeras, la que decía el texto y yo, que dice, ¿qué otros elementos usarías para la fabricación de artesanías? ¿Qué otros elementos ustedes utilizarían? ¿Qué tipo de artesanías podrían crearse? ¿Se les ocurre alguna? Aparte de las que obviamente hemos ya dialogado, conversado. Yo creo que quizás en la casa deben tener algunas artesanías. O sea, a lo mejor a la mamá le gusta algo, no se puede ser hasta... Que depende, a lo mejor pueden tener ustedes algunas cositas en la casa. ¿Se les ocurre alguna otra? ¿O ustedes qué otros elementos usarían para la fabricación de artesanías? No sé si alguno tendrá algo de arcilla, de greda en la casa. Algo, no sé, algún patito o típico que ponen. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ve? Ahí tenemos una, ¿cierto? Ahí con arcilla, ¿cierto? Utilizamos la tierra de color, porque también vienen por el engobe, entonces podemos darle color a estos elementos. ¿Y qué tipo de artesanías podrían quedarse aparte? ¿Se les ocurre otra cosa? A lo mejor que no sé, que las mamás hagan, los papás, o los tíos, o sepan ustedes de alguna otra artesanía. Porque hay varias artesanías. Si se fijan, por ejemplo, no sé, hasta los mandalas, dependiendo de con qué los hagan, porque también hay algunos con semillas muy lindos. De hecho, hay hasta algunos portafotos que son artesanales. No como los que tenemos estos cuadritos que uno compra a lo mejor de plástico, sino algunos que tienen de otras formas, son con hilitos, con hojas. Hay varios otros. Y la última, dice,
comparen el texto. Leímos, ¿cierto?, la saludable sin perder sabor. La leímos en la página 44 y 45. ¿Qué comparación puedo hacer con estos dos textos que leímos recién? ¿Qué diferencias observan en la forma de utilizar los condimentos, semillas y plantas? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en el primer texto con este segundo? ¿Qué función tienen los condimentos? La función que tienen los condimentos es de darle sabor a las comidas. Esa, por ejemplo, sabor a las comidas se le decía en el primero, ¿cierto? Pero y acá en estos dos textos, ¿cómo se les da? ¿Sirve para darle sabor a la comida? ¿O no? Porque recuerden que en el primero, ¿sí? ¿Qué función cumplen acá los condimentos en estos segundos textos instructivos? En ese, en la artesanía con semillas. Exacto. Cumple para ocuparlo para manualidades. Eso, muy bien. Miren, ahí, por ejemplo, si se fijan, en el primer texto los condimentos eran utilizados para darle sabor a las comidas, ¿ya? Para darles, no sé, para prevenir algunas enfermedades, ¿ya? Para prescindir de la sal. Pero en este caso, en estos dos textos instructivos, no se cumple esa función, sino que, como indicaban, se está utilizando como una forma de manualidad, para hacer artesanías, esos mismos condimentos, entre comillas, no es que utilice yo directamente un orégano, un comino, no, pero la planta a lo mejor del orégano, del comino, yo la puedo utilizar, o la misma semilla, para poder hacer artesanías diferentes. Entonces, ¿qué usos tienen en común? ¿Ya? ¿Qué usos podrán tener en común los que nosotros vimos acá, los instructivos, y los que del texto que indicaban los sabores? ¿Qué usos tienen en común? Recién lo estábamos conversando. ¿Qué tienen en común? El texto de artesanía con semillas al de saludable sin perder el sabor. Sí. De que los no se ocupan condimentos. Muy bien, y los dos se utilizan. Lo ocupan. La idea es que los utilizan para diferentes funciones, pero finalmente es el mismo tema, por algo tienen una relación, ¿no? El primer texto donde se indican lo saludable, el sabor, y por otro lado acá se habla igual de condimentos, pero lo utilizamos de otra manera, como más manual, ¿ya? Entonces, chicos, para terminar, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué es lo que aprendimos hoy? ¿Alguien me podría como sintetizar un poco qué es lo que vimos? De inicio estábamos recordando lo que habíamos hecho en la clase pasada y luego empezamos a leer textos que trataban sobre los condimentos que ocupamos. También leímos un texto de cómo se hacía el pebre chileno. Exacto. Y se recuerdan que en un principio yo les hablaba del objetivo que estábamos trabajando, que era el objetivo de aprendizaje 6, que era leer, bueno, textos no literarios, que yo creo que eso lo hicimos, pero íbamos a hacer dos cosas. Una, íbamos a extraer información implícita y explícita de los textos, y aparte íbamos a hacer inferencias. No sé si a lo mejor ustedes se fijaron, pero cuando ustedes me decían, a mí me gusta el pebre, no, a mí no me gusta, no sé, o yo le echo orégano a la comida, yo no le he hecho, o he visto que mi tía o mi tío o mi mamá, etcétera, mi abuelita. Fue opinión libre. Exacto, es una opinión libre, y esa opinión libre, ustedes que están haciendo, y no se les olvide, están haciendo inferencias. O sea, yo les presento un contenido y ustedes dicen, lo relacionan con cosas que ustedes viven, que ustedes están realizando en la casa, que conocen, que les han contado. Entonces, cumplimos con el objetivo, porque por un lado, en el mismo texto extrajimos información, ¿ya?, explícita e implícita, y por otro lado nosotros hicimos nuestras propias interpretaciones. Y esas interpretaciones eran en base, por ejemplo, a los que comieron pebre de fiesta, a los que a lo mejor no comieron, ya, a los que comieron empanaditas, a los que a lo mejor vieron y sintieron ese aroma a laurel, no sé, o orégano, que es muy rico, o comino, o pimienta, etcétera. Entonces ahí ustedes están haciendo inferencias, están interpretando la información en base a sus propias actividades significativas, ¿ya? Entonces eso es lo que vimos hoy.
La próxima semana vamos a seguir trabajando, como les decía, pero para poder crear textos de este estilo. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿alguien quiere agregar algo más antes de ya terminar? Hoy día no tenemos tarea. Vimos los textos sobre los condimentos, aprendimos cómo se hace el pebre chileno y Sí. dimos el ser libre. Exacto, muy bien, súper bien. Súper, súper. ¿Alguien más le gustaría agregar algo? De nada, ahí decía. Profe, ¿Sí? yo creo que 18 estaba dando empanadas yo hice en la casa de mi abuela con toda la familia, me comí como 3 o 2 empanadas. ¿Sí? ¿Y Y comieron, después me encuentro, y comieron empanaditas también? sí, Qué bueno, qué bueno. Me imagino que todos tienen que haber estado con su familia comiendo cositas ricas, asadito, quizás empanaditas, pebre, o no sé, otras cosas, guiso de mote. Hay personas que celebran con cosas diferentes, ajiaco, ¿ah? Depende de lo que tengan para cocinar. La idea es disfrutar en familia. Profesora, Sí, finalizamos la grabación y cantamos cumpleaños feliz. sí, cantemos el cumpleaños feliz. Pero sí, finalicemos. Ya chicos, que estén muy bien. Para los que están escuchando, van a escuchar después la grabación. Vamos a cantar el cumpleaños a la Paula, ¿cierto? ¿Lo dejamos grabado el cumpleaños? ¿Quieren dejarlo grabado? La Paula está Hola. ahí, alguien dijo hola. Ya. Sí, dice la almendra, sí. Sí, Pero grabó. prendamos la cámara. Pero prendamos la cámara un ratito para cantar el cumpleaños. Prendan la cámara. Ya. Ahí está la Ahí Yanela, está, vamos. la Leonela. Ahí está Eso, para el María, cumpleaños, para que aparezcan. Espérame. Mira, todos los valientes que Ah, prenden la cámara. No hagas nada, todavía no. Todavía no. Ella se está acostado. Espérense, tengo que ponerme el pinche. Es que Ay, no, ojalá. me va el pelo para la cara y no puedo ver Ya, nada. están invitados. Ya, Ya, van a ya, salir. ya. Ahí está Cristóbal. Dale, Ya, vamos. Joseph, Ahora. prende la cámara. Profe, yo lo prendería, pero me da No lo voy a prender, vergüenza. no lo voy a prender. Contamos. No, pero el pinche. Pero sí es para la compañera que está de cumpleaños. Un regalo especial. ¿Quién quiere? Mira, ya tiene el rubio. Un regalo especial onlinemente. Yo estuve de cumpleaños el 15, pero ni importa. Ay, se me quedó pegada. La profesora Deberíamos Ivania, la cuenta de 3. ¿la apartamos? Ya. ¿Por qué no Uno, aparece la Paula? Ah, no, Prenda la cámara. está la Paula. prende la cámara. Yo gana y Paula mía, entonces. Paula, Ya. prende la cámara. Chao. Para la Paulita ahí. La profesora. Ya. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Feliz. Bravo. Feliz cumpleaños, Paula. Que la pasen muy lindo. Ahora